La última clase se nos interrumpió, pero ya en realidad la había terminado. Faltaba era solamente hacer un pequeño comentario que dije, bueno, mejor lo hacemos después, más adelante, cuando inicie la otra clase. En la clase anterior estábamos considerando o habíamos considerado lo que llamábamos la determinación del gasto cardíaco. Ya tengo problemas como siempre. Bueno, entonces habíamos quedado ya definitivamente allá, ya no había más nada que decir. Habíamos deducido la fórmula para el cálculo del gasto cardíaco utilizando lo que llamábamos el principio de Fick. Ese principio de Fick implicaba medir el consumo de oxígeno en una persona durante un minuto, el consumo de oxígeno en minuto, y luego dividir esa cifra de consumo de oxígeno en minuto, que decíamos que estaba alrededor de los 250 mililitros de oxígeno por minuto, dividido entre la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Ya eso lo explicamos. Eso nos daba entonces alrededor de 5 litros de sangre por minuto. Es decir, el corazón, el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho impulsan en condiciones de reposo en una persona de tamaño promedio estándar, impulsa unos 5.000 mililitros de sangre minuto en la circulación sistémica el ventrículo izquierdo y en la circulación pulmonar el ventrículo derecho. Pero lo que quería comentarle después al final era una especie de anécdota. Vamos a hacerlo ahorita porque tiene, para empezar la clase y para hacer un poquito de distensión. Resulta que cuando uno ve veíamos que era necesario practicar lo que llamábamos un cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco puede ser cateterismo del lado derecho del corazón o cateterismo del lado izquierdo. El cateterismo del lado derecho simplemente consiste en introducir un catéter, que es una especie de tubo hecho de un material plástico especial, que se mete por una de las venas, bien sea por la safena, bien sea por la vena basílica, incluso por la vena yugular también se puede hacer, y se va dirigiendo tal vez bajo radioscopia o utilizando rayos X para ver el trayecto, se va metiendo, se va deslizando a lo largo de la vena, se llega a las venas cava finalmente, bien sea la vena cava superior o la inferior, se penetra en la aurícula derecha, se continúa el trayecto atravesando el agujero aurículo ventricular derecho, entra en el ventrículo izquierdo y luego del ventrículo izquierdo se pasa a través de la válvula sigmoidea pulmonar, se pasa al interior de la arteria pulmonar. Ahí eso era lo que había que hacer en el caso de la toma de muestra de sangre venosa mezclada, puesto que allí se tiene garantía de que esa sangre constituye la mezcla de la sangre que proviene de todas partes del organismo. Entonces se tomaba la muestra y se hacían los cálculos. Pero también hay un cateterismo izquierdo. El cateterismo izquierdo se hace esta vez pues utilizando las arterias. En este caso, por ejemplo, la arteria femoral, aunque se puede también usar la arteria braquial. Por la arteria femoral se va introduciendo el catéter y se lleva entonces hasta la aorta. Incluso en la aorta, si se quiere, se puede forzar a través de la válvula aórtica y llegar al ventrículo izquierdo. Si no, como los orificios de salida de las arterias coronarias, que vamos a ver un poco después, más adelante, están ahí en la base o en la raíz de la aorta, se puede penetrar bien sea a la coronaria izquierda o a la coronaria derecha con un alambrito que sirve de guía y ahí hacer inyecciones de sustancias o medicamentos directamente en las arterias coronarias o introducir un baloncito para inflar y para poder permear, digamos, abrir un canal obstruido, que esté obstruido por alguna arteriosclerosis o alguna, o sacar algún embolito que esté obstruyendo la circulación coronaria, que pone en peligro la vida del corazón y por supuesto la vida del paciente. Pero esto lo que quería comentarles era la historia relacionada con el primer cateterismo que se hizo. Los cateterismos cardíacos son unos procesos, el cateterismo en sí es un procedimiento de uso frecuente en la clínica cardiológica, o sea, se utiliza muchísimo hacer cateterismo cardíaco en pacientes que lo ameriten. La historia que les quería contar tiene relación con este señor que está aquí que se llama Werner Forssmann. Werner Forssmann, un alemán nacido en Berlín en 1904 y muerto en 1979. Este señor se graduó en la Universidad Humboldt de Berlín en el año de 1929, a los 25 años de edad. Y recién graduado, él salió a trabajar en un pueblo cercano
y a él tenía la idea, se le metió la idea en la cabeza de que se podía hacer ese cateterismo. Pero por supuesto que nadie nunca lo había hecho, se habían utilizado antes, se habían introducido catéteres en las venas, en animales y tal, para hacer experimentos o qué sé yo, pero nunca se había llegado con un catéter hasta el corazón. Él quería llegar hasta el corazón. Entonces decidió hacerlo y hacerlo en él mismo, pero al principio él tenía problemas para obtener el material quirúrgico estéril que necesitaba para hacer el procedimiento. Entonces convenció a la jefe de enfermera, Gelda Gitzen, creo que se llamaba Ditzen, no recuerdo el apellido. La convenció para que colaborara con él. Él lo que quería de ella era que en realidad él le diera acceso a ese material quirúrgico estéril. Él pensaba utilizar un catéter, de esos catéteres ya se usaban en urología, catéteres para hacer en la cateterización de la uretra para, en casos de obstrucción urinaria, pues permitir el drenaje de la vejiga urinaria. Entonces él decidió utilizar un catéter de esos, pero por supuesto tenía que ser estéril y la jefa de enfermeras era la que tenía acceso a ese material. Entonces la convenció y le dijo que ella podía ser la primera mujer más famosa en el mundo, la primera persona que y le ofreció que ella iba a ser la conejillo de India, que él le iba a introducir el catéter a ella y que entonces eso iba a ser famoso porque esa era la primera vez que se hacía en la historia y qué sé yo. La mujer se dejó convencer y bueno, sí, prepararon la cosa de manera subrepticia, se fueron al quirófano, ella consiguió el material que necesitaba. Entonces, cuando estaban allá, pues él se tendió en la camilla, él la amarró, le puso unas ligaduras en las manos y en las piernas y tal, para que por si acaso había alguna reacción no se le fuera a caer de la camilla, le dijo. En fin, la convenció, la acostó, la amarró y tal, y cuando ya estaba amarradita con el equipo y todo que estaba ahí, entonces el tipo se hizo la incisión él mismo y se metió el catéter y se fue, metiéndose el catéter, se fue hacia la sala de radiología, que eso debió haber sido un fin de semana con poco asistencia de gente, de personal médico o personal de otro tipo. Se fue allá y entonces la tipa se quedó supuesta. Hay dos historias, hay una historia formal, la historia formal que cuenta solamente la parte de lo que él hizo, pero sin darle mucho aspaviento al asunto. Pero leí por ahí una historia un poco más informal, más chismosa, que dice que no, que la tipa por supuesto se quedó fúrica y pataleando amarrada a la cama y gritando y qué sé yo, y el tipo se fue a seguir su procedimiento bajo radioscopio para poder ver cómo él iba, porque él decidió que él iba a poner medio de contraste al catéter para poder ver cómo avanzaba en el camino hacia donde él quería llevarlo, que era la aurícula derecha y de allí hasta el ventrículo derecho. Entonces resulta que cuando llegó allá a la sala donde estaba no pudo pasar, se dio cuenta que necesitaba ayuda porque no pudo pasar el catéter probablemente de la región de la subclavia, no le pasó, se le trancó. Entonces se regresó de nuevo a la sala en donde estaba la enfermera amarradita y la convenció otra vez de nuevo. El tipo pareció, debió ser muy convincente en su broma. Le dijo, no, mire, es que lo que pasa es que yo no quería pues, ponerte a ti, prefería hacerlo yo. Si me muero y tengo algún problema, pues soy yo mismo y no tengo la responsabilidad contigo y tal, perdóname, pero ayúdame, ven. Entonces sí, la convenció, la desamarró y se fueron juntos a la sala de radiología y él allá entonces siguieron metiendo el catéter hasta que logró llevarlo al corazón. Cuando estaban listos allá que iba a tomar la prueba definitiva de lo que había hecho, se apareció el jefe del hospital con el jefe de radiología y parece que se armó un zafarrancho allí, aquello que fue una gritadera y los tipos dijeron que el hombre estaba loco, que cómo estaba haciendo una cosa de esa y empezaron a, me imagino la historia así medio surrealista, ¿no? El tipo corriendo con su catete volado para que no lo agarraran y los otros tipos tratando de agarrarlo y él gritando y que no, que lo dejen hacer, que ya había terminado. Al fin, bueno, el tipo los convenció, y ya está listo, ya está hecho, sí, lo único que hay que hacer es ayúdenme a tomar las placas y a dar la muestra de que la cosa se hizo. Bueno, los convenció y al fin sacaron su radiografía, su broma y tal, y quedó comprobado. Fue la primera vez que se hizo entonces un cateterismo en la historia. La hizo este señor Werner Forsman. El tipo, por supuesto, después de que eso ocurrió, lo botaron del hospital. Decía, eso es una falta de ética y tal. El tipo está loco, ¿cómo va a hacer una broma de esa? Lo botaron, el tipo lo botaron del hospital. No pudo seguir trabajando allí. Y él finalmente escribió
un articulito que publicó, o sea, la cateterización del corazón y tal, y qué sé yo, no me acuerdo cómo se llamaba el título, lo publicó en una revista alemana. Y la cosa se olvidó, el tipo, yo creo que le dijeron no, yo creo que no le dijeron qué riñones tienes tú, yo creo que le dijeron otra cosa, qué riñones es algo eufemístico. Y yo le diría que te está loco, qué bolas tiene, ¿no? ¿Cómo va a hacer una cosa de esa y tal? Pues bueno, el tipo decepcionado de su broma decidió no seguir con la cardiología y se dedicó a la urología. Por eso digo que no le dijeron qué riñones, porque si le hubieran dicho qué riñones se hace nefrólogo. Le dijeron otras cosas, entonces se hizo urólogo. Y posteriormente en la guerra, eso fue en 1929, publicó su articulito y por supuesto él era alemán y cuando vino la guerra pues trabajó como médico en las líneas alemanas y fue hecho preso por los aliados y después lo liberaron. Pero el artículo fue leído por dos tipos que se llamaban André Cournand, un francés, y Dickinson Richards, un gringo. Trabajaban los dos juntos en una universidad en Estados Unidos. Leyeron el artículo y vieron la importancia del asunto y empezaron a hacer prácticas ya más, ¿cómo se llama?, más sistemáticas y lograron desarrollar lo que hoy se llama el cateterismo cardíaco tal y como lo conocemos. Por supuesto, eso fue un avance muy importante en el campo de la medicina y tan importante fue y es considerado todavía un método diagnóstico importantísimo, tal vez del nivel de la electrocardiografía o qué sé yo. Entonces les dieron el premio Nobel en el año 1956. Entonces lo compartieron los tres, Forsman, Cournand y Richards. Compartieron el premio Nobel de 1956. Bueno, esa era la historia que quería contarles, que dejé inconclusa en la clase anterior. Pero vamos a seguir nuestras clases. Estudiemos ahora, vamos a dedicarnos a estudiar aquellos aspectos relacionados con la mecánica cardíaca. Nosotros ya habíamos, les dice en una oportunidad, en una clase anterior, hice una pequeña revisión acerca de los diferentes tipos de contracción que se pueden distinguir cuando se hace estudios experimentales. En esos estudios experimentales que se han hecho, se ha determinado que existen varios tipos de contracción muscular. Sobre todo se han hecho estudios en músculo esquelético. Entonces nosotros vamos a trasladar algunos aspectos de los estudios hechos en el músculo esquelético al músculo cardíaco. Aquí tenemos una síntesis. En estos dibujitos lo que tenemos son las cuatro distintas o los cuatro tipos distintos de contracciones musculares que se pueden dar. Tenemos contracciones, esto pudiera representar aquí un músculo papilar del corazón y este sería el músculo cardíaco completo. Entonces hay cuatro tipos de contracciones acá, uno de ellos le llamamos contracción isométrica o isovolumétrica. La contracción isométrica se llama isométrica, se puede aplicar isométrica a los dos tipos de contracción, a la del músculo aislado, contracción longitudinal, o la de la cámara cardíaca contrayéndose, ejerciendo presión. En ambos casos se desarrollan tensión. Hay tensión cuando el músculo se contrae, produce tensión en su fibra y aquí hay tensión también. Solo que esta tensión va a producir una presión en el interior de la cámara, en la sangre que esté contenida en el interior de la cámara cardíaca. Pero entonces las contracciones van a ser equivalentes. Por ejemplo, se puede estudiar una llamada contracción isométrica. Cuando se miden las contracciones estas, se miden lo que ocurre es cambios de volumen o cambios de longitud o cambios de volumen que están expresados en el eje de las X y cambios de tensión o cambios de presión que se pueden colocar en el eje de las Y. Entonces se ven cómo cambian bien sea el volumen, bien sea la presión o ambos en los distintos tipos de contracción. Hay unas contracciones llamadas isométricas, ustedes ya las conocen. Una contracción isométrica, para ella se coloca el musculito, se fija en la parte de arriba y abajo se amarra prácticamente a una carga tan grande que el músculo no pueda levantarla. Cuando este músculo se contrae, no produce cambio de longitud en lo absoluto, sino que produce solamente cambio de tensión. Esa es la representación gráfica de una contracción de este tipo. Está mostrada aquí, gráfica, sencilla, con una flechita hacia dónde se desplaza. Entonces, cuando se produce una contracción de este tipo, se produce un desplazamiento vertical. No hay desplazamiento en sentido horizontal, es decir, no hay cambio de volumen, solamente ocurre cambio de tensión.
y la tensión o la magnitud de la tensión está representada por la magnitud de la flecha. También se puede lograr una contracción de ese tipo en una cámara como esta, una camarita cardíaca, digamos un ventrículo, si hacemos un clampeo. Clampear es decir, cerramos, trancamos la arteria de salida, en este caso sería la aorta, por ejemplo. Le ponemos un clamp ahí, de manera que se llama clamp, un clip o clamp, por eso se llama clampeo, ¿no? de la aorta. Entonces, en este caso, este corazón se puede contraer con toda la fuerza que quiera, pero la sangre no va a ser expulsada, puesto que la arteria está cerrada, y todo se va a traducir simplemente en cambio de presión. También en este caso, entonces, tenemos una desviación vertical del registro. O sea, solo ocurre cambio en la tensión o en la presión. Repito, en los dos casos es cambio de tensión. Lo que pasa es que la tensión que se genera sobre la pared de acá es difícil de medir de manera directa. Entonces, por eso se habla de los cambios de presión. La tensión generada en la pared va a producir un cambio en la presión en el interior de la cámara. En cambio, aquí la tensión va a ser tensión, se mide la tensión. Ya vamos a ver cómo se mide la tensión más adelante. Entonces, repito, en este caso de contracción, cuando se produce la contracción del músculo cardíaco, en este caso contra una arteria cerrada, entonces se producen cambios de presión nada más, sin cambios de volumen. La presión cambia, se ve esta línea vertical y a esta contracción se le llama contracción isométrica. En el caso aunque esta también es isométrica, porque no cambia la longitud de las fibras, pero entonces decimos que es isovolumétrica, porque el que no cambie la longitud de las fibras implica que no cambia tampoco el volumen del líquido contenido en el interior de la cámara. Otra contracción en la cual otro tipo de contracción es la contracción isotónica. Se llamaría isotónica porque en este caso se le cuelga una pequeña carga al músculo, una carga liviana, relativamente liviana, se cuelga del musculito y cuando el músculo se contrae, entonces todo el trabajo del músculo se va en acortar la longitud del músculo, es decir, en elevar la carguita que se le colocó. Entonces esa elevación se traduce en un acortamiento, en un cambio de longitud. Entonces por eso, o también en un cambio de volumen en el caso En el caso de la cámara cardíaca, lo que se hace es que se deja abierta la aorta. Si se trata de un corazón ventrículo izquierdo, se deja abierta la aorta, conectada directamente con un recipiente en donde no exista ninguna resistencia, un recipiente abierto con un pequeño volumen de sangre acá, y ese recipiente no ofrece ninguna resistencia. Cuando el músculo se contrae, toda la contracción o todo el trabajo generado por el músculo se va en acortar las fibras de la pared y en reducir el volumen. Entonces no hay resistencia contra el volumen, entonces se produce un mero cambio de volumen. Aquí se produce un cambio de longitud, no hay desarrollo de tensión. La fuerza, lo que está, el trabajo que está haciendo el músculo se va completamente en modificación de la longitud, el levantamiento del peso en este caso, o simplemente en la expulsión del líquido contra resistencia cero. Se expulsa el líquido y entonces vemos un registro totalmente horizontal. Ese registro totalmente horizontal implica que solo está ocurriendo un cambio de volumen. Fíjense que la flecha va marcando hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿por qué? Puesto que el volumen acá, desde el cero, del origen, hacia la derecha es un volumen creciente. Si partimos de un volumen determinado y ese volumen se va a reducir con la contracción, entonces la desviación de la flecha es hacia la izquierda, es decir, hacia la dirección o en el sentido en donde el volumen está siendo cada vez más pequeño, donde se está reduciendo aquí. Entonces eso sería una contracción de tipo isotónica, es decir, no cambia la tensión, todo el trabajo se va en acortamiento. También la llamamos isobárica en el caso del corazón. Se llama isobárica por la palabra baros, que es presión, de la misma presión, o sea, contracción en la cual la presión es la misma y lo que cambia es el volumen. Contracción en la cual la tensión es la misma y lo que cambia es la longitud. Son dos cosas, son dos modelos, pero que tienen más o menos la misma repercusión. Si aquí en vez de longitud, en vez de presión, en vez de tensión, que sería la fuerza generada por el músculo, ponemos presión, pues es equivalente, son equivalentes. Después tenemos esta otra contracción. Esta contracción le llamábamos isobárica, auxobárica o axotónica. La contracción axotónica o axobárica ya la estudiamos también en una de las clases anteriores,
y veíamos que era una contracción que se daba después de que el ventrículo le elevaba la presión por encima de la aorta, se seguía produciendo aumento de presión, sin embargo veíamos que la tensión había bajado y se continuaba expulsando sangre, pero en realidad allí sigue habiendo, durante el acortamiento, sigue habiendo desarrollo de tensión. Eso es lo que está ocurriendo acá. En una contracción de este tipo, ausotónica o ausobárica, ¿qué ocurre? En el caso del musculito del músculo papilar o de un músculo esquelético, tenemos ligada la parte inferior a un resortico. Cuando este músculo se contrae, se produce acortamiento. Es verdad, pero también se va produciendo aumento progresivo en la tensión porque el resorte se va estirando y el resorte cuando se estira, él responde con una tensión, es decir, trata de restablecer de nuevo, hace fuerza para volver el músculo a su longitud original, a su longitud inicial. Entonces, repito, aquí cuando se produce la contracción hay acortamiento, pero a la vez también sigue habiendo aumento de tensión, no como en este caso. En este caso se produce, perdón, en este caso no, en este caso se produce acortamiento, pero no hay más desarrollo de tensión. En cambio aquí hay acortamiento. ¿Cómo sé que hay acortamiento? La flecha está dirigida hacia la izquierda. El volumen en la punta de la flecha va a terminar en este nivel. Es decir, ha habido una variación de volumen desde el nivel inicial hasta el nivel de la punta de la flecha que es acá. Es decir, hay cambio de volumen, pero también ha habido aumento de tensión. La tensión estaba antes en este nivel y a medida que la contracción se produce, la tensión va aumentando hasta que alcanza un nivel relativamente alto. Es decir, en esta contracción ausobárica existe variación de volumen y a la vez hay variación de tensión. Es decir, la tensión sigue modificándose a pesar de que se esté produciendo el acortamiento. Para producir eso acá, en el caso del corazón, lo que ocurre es que cuando el corazón se contrae, fíjense que aquí está la sangre vertiéndose en un recipiente ancho, amplio, cuya altura no se modifica mucho. Es decir, es bastante amplio de manera tal que no haya modificación en la altura. Por eso entonces aquí la presión que se está ejerciendo es siempre la misma, lo que está cambiando es la longitud. En cambio acá se hace que la sangre que está siendo expulsada fluya por un tubo y ese tubo va formando una columna. Mientras más sangre penetra con la contracción al interior de este tubo, entonces mayor es la columna de sangre esa que está ejerciendo resistencia u oposición al movimiento adicional de sangre. Por eso, cuando el corazón se contrae, se produce entonces un cambio de volumen, es decir, está reduciéndose el volumen, pero a la vez también está ocurriendo un cambio de tensión, puesto que la columna que se está generando está oponiéndose de la misma manera que el resorte que se estira se opone a la contracción y trata de evitar que se produzca más contracción y implica la necesidad de mayor tensión, desarrollo de más fuerza. Lo mismo está ocurriendo acá. La columna líquida esta que se está produciendo cuando la sangre está siendo expulsada dentro del tubo, esa columna líquida va generando una fuerza cada vez mayor mientras mayor sea la altura de la columna esa que se está formando. Entonces, por tanto, en esos casos, repito, la contracción es una contracción que tiene cambio de volumen y cambio de presión. A ese tipo de contracción la llamamos contracción auxobárica. La analizamos en una oportunidad anterior de acuerdo con la ley de Laplace para explicar algunas cosas que ya explicamos. Al final de esta clase o de la otra vamos a tratar de llevar esa ley de Laplace a unas condiciones importantes para entender lo que ocurre en una insuficiencia cardíaca. Y después tenemos otra contracción muy importante que también debemos describir. Esa contracción se llama contracción con apoyo en reposo. O sea, se llama también contracción cargada, tiene varios nombres. Contracción cargada después, contracción apoyada en reposo. ¿Qué quiere decir apoyada en reposo? Apoyada en reposo significa que la carga está ubicada en alguna superficie que la sostiene antes de que el músculo empiece a levantarla, antes de que el músculo empiece a ejercer su efecto sobre ella. En condiciones iniciales sin contracción se coloca el musculito, ¿verdad? El músculo se le puede aplicar, se le coloca una llamada precarga. La precarga, ¿qué es? Este concepto de precarga y este concepto de poscarga que trato de explicar aquí
son muy importantes. La precarga representa como un peso que se coloca en el musculito y que se deja entonces ese pesito colgando, o sea, se deja colgando del músculo en el aire. Es decir, el músculo ya cuando empieza a contraerse, desde el mismo momento en que él empieza a contraerse, él ya tiene una carga, pero esa carga él la está soportando. ¿Entiendes? Vamos a imaginarnos que el dibujito no tiene esta poscarga, sino que le colgamos al músculo un pesito de una magnitud determinada, 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, depende de las condiciones experimentales que tengamos. Ese músculo, ese pesito se le cuelga al músculo con un ganchito, como vemos ahí. Mientras más pesadito sea ese pesito que le pongamos, mientras más grandecito sea, mientras más peso tenga, pues entonces el músculo va a ser estirado en mayor proporción. Es decir, se produce un estiramiento del músculo. Ese estiramiento del músculo lo está dando este peso que estoy colocando acá. A ese peso lo llamo precarga. ¿Precarga qué significa? Significa que el musculito, desde que va a empezar a contraerse, ya está cargado con un peso. El peso cuelga en el aire. Él es quien soporta el peso. Él ya tiene una carga. Se llama precarga porque es una carga que está colocada ya desde inmediatamente antes de que se produzca la contracción. Por eso se llama precarga. Ese precarga aquí tiene, si usted quiere definir la precarga, la puede definir en términos del peso que esté colgando, es decir, la magnitud del peso, o la puede definir también en términos de la longitud del músculo. Entonces, cuando hablo de precarga, hablo, repito, de un pesito que le coloque al musculito, pero también ese pesito tiene unas consecuencias. ¿Qué consecuencia tiene ese pesito? Ese pesito está produciendo un estiramiento inicial del músculo. Ese pesito puede ser variable. Puede ser de un tamaño mínimo, un poquito más de mínimo o más de mínimo. Es decir, un pesito que puede ser de magnitud diferente y que por tanto va a producir también entonces estiramientos diferentes. Mientras más grande sea esta precarga, mientras más grande sea la precarga, más estirado está el músculo. Y mientras más pequeño, pues menos estiramiento tiene. Entonces, repito, yo puedo agarrar el músculo, lo cuelgo, el músculo, y le cuelgo, lo amarro por arriba y le cuelgo abajo un pesito. Ese peso está colgando directamente del músculo. El músculo está cargado con ese peso desde el momento mismo en que yo lo haga contraer. Si estimulo al músculo y el músculo se contrae, el músculo está contrayéndose entonces en contra de esa precarga. Está actuando para levantar una carga que ya él está soportando desde el principio y que llamamos entonces precarga. Ahora supongamos que tenemos otra carga puede ser mayor, o sea, una carga diferente, pero esa carga entonces ahora la apoyamos sobre un plano, en este caso por ejemplo una mesa, la colocamos, entonces está apoyada sobre una tabla, sobre una mesa, sobre una superficie cualquiera, de manera tal que el peso de esa carga, también se sigue llamando carga, va a ser una carga porque es una carga que le vamos a poner al músculo para que el músculo se contraiga contra ella, a ver si la puede levantar y estudiar las características que se puedan producir cuando se produzca la contracción y el levantamiento de esa poscarga, de esa carga que vamos a llamar poscarga. ¿Por qué la llamamos poscarga? La llamamos poscarga porque ella está apoyada, primero se llama apoyada en reposo. ¿Por qué se llama apoyada en reposo? Porque esa carga está apoyada sobre una superficie mientras el músculo está en reposo. Es decir, cuando el músculo no está contraído. Entonces el músculo, esa carga no cuelga del músculo. Quien soporta la carga esa es la superficie sobre la cual se apoya. Aquí les dejé profeso la palabra que en alemán designa al apoyada por debajo. Unterstützung es apoyado por debajo. Es decir, está apoyada la carga por debajo. Entonces por eso se llama, nosotros en inglés le dicen afterload, es decir, apoyada, cargada después, el músculo está cargado después, está también apoyada en reposo. Nosotros le decimos es una contracción apoyada en reposo, ¿no? Otras la llaman de poscargada, pues hablan de la contracción es una contracción poscargada. Bueno, entonces repito, la poscarga es una carga que se apoya sobre una superficie. El peso de esa carga en realidad la está soportando, es el punto de apoyo, el plano de apoyo. Cuando nosotros conectamos al músculo que tiene su precarga, que puede tener su precarga, si quiero, si no quiero ponerle precarga no le pongo,
pero por lo general vamos a trabajar con precarga. Entonces le aplicamos al músculo una precarga. ¿Qué es la precarga? La precarga es un pesito que colgamos del extremo inferior del músculo y que está colgando del músculo. ¿Quién soporta la precarga? La soporta el músculo. Está colgada sobre el músculo, está guindada del músculo, está ejerciendo su tracción sobre el músculo. Pero luego entonces de que le coloquemos esa precarga al músculo, agarramos un hilito y se lo amarramos sin tensión, sino simplemente lo estiramos hasta que quede tensito, sin aplicarle mucha tensión, y amarramos el hilito ahora a la poscarga. En esta situación, ¿qué tenemos? Tenemos un músculo que está precargado, es decir, que tiene un peso que cuelga de él de cierta magnitud, y luego entonces ese músculo o ese pesito, para continuar en serie, ese pesito se amarra o se fija a una carga que ya no está soportada por el músculo directamente, sino que está soportada sobre un plano, sobre la cual la carga esa está colocada. Cuando este músculo se contraiga, ¿qué va a ocurrir? Él se va a contraer y al contraerse va a levantar tanto la precarga como la poscarga. Él va a desarrollar fuerza, se contrae, y esa fuerza, si es suficiente, va entonces a levantar esta poscarga, la levanta. Pero entonces solo cuando la levanta es cuando el músculo, solo en el momento en que se contraiga y él levante la carga, es cuando esta carga empieza a ser soportada por el músculo mismo. La levanta del plano, ya no está apoyada sobre el plano, sino que está guindando en el aire y está siendo movida o levantada por el músculo. Entonces, por eso se llama cargada después. Esa contracción que se dé se llama cargada después. ¿Después de qué? Cargada después del inicio de la contracción. Antes del inicio de la contracción, en el momento de reposo, cuando no hay contracción, esa carga no está siendo soportada por el músculo. Está apoyada sobre el plano. Entonces, cuando el músculo se contrae, entonces sí se puede, si tiene la fuerza suficiente, si la poscarga no es demasiado grande, entonces ese músculo levanta la poscarga y recién podemos decir que el músculo se cargó. O sea, el músculo se cargó después de iniciar la contracción. En el momento en que se inicia la contracción, antes de que se inicie, el músculo no está cargado con ese peso. La carga la soporta después de que se inicie la contracción y él ejerce tracción sobre el peso para levantarlo, si puede, si el peso no es muy grande y él tiene fuerza suficiente, o simplemente para ejercer tensión sobre la poscarga y producir una contracción de tipo isométrica. Es decir, si esta poscarga es demasiado elevada, no va a producirse ningún cambio de longitud en el músculo, porque el músculo no va a ser capaz de levantar la poscarga. Si la poscarga está por debajo de su capacidad, es decir, si es más liviana que la máxima capacidad del músculo para desarrollar fuerza, entonces se produce primero un desarrollo de tensión. En esa contracción se desarrolla tensión. ¿Por qué se desarrolla tensión? Se desarrolla tensión durante todo el trayecto de la contracción en que el músculo está aplicándole tracción a la carga, pero no la levanta. En el momento mismo en que la levanta, cesa de producirse tensión y el resto del trabajo del músculo se va en acortamiento. Por eso, en una contracción de este tipo tenemos un gráfico en el cual se desarrolla tensión, se vence la carga y después hay reducción del tamaño del músculo, acortamiento muscular. ¿Ves la forma? En este caso hay aumento de tensión, se supera la carga y se produce cambio de longitud. Lo mismo ocurriría en el caso del músculo cardíaco. En este caso, el músculo cardíaco tiene la válvula puesta. Aquí existe una presión, colocamos una columna de sangre. Esa columna de sangre está ejerciendo una presión sobre las válvulas. El músculo se contrae, va aumentando su contracción hasta que logra vencer la válvula. Y cuando venza la presión que está por detrás de la válvula se abre y se produce el acortamiento. Esa sería entonces una contracción llamada contracción con apoyo en reposo, o una contracción también llamada postcargada o cargada después. Fíjense la diferencia que hay entre la contracción esta contracción que estamos llamando apoyada en reposo,
y la contracción ausobárica. La contracción cardíaca que estudiamos en el pasado tiene una mezcla de estas dos, una combinación de estas dos contracciones. Recuerden ustedes que hay una fase en la cual se produce una contracción isovolumétrica. ¿Recuerdan la fase? El músculo se contrae, desarrolla tensión y va aumentando por dentro la presión en el ventrículo hasta que se vence la presión que está ejerciendo la sangre en la aorta y entonces se produce el acortamiento y la expulsión de sangre. Pero ese acortamiento y esa expulsión de sangre no es sin cambio de tensión como acá. Aquí la tensión alcanza un máximo en esta contracción y luego hay acortamiento. Allá lo que ocurre es algo parecido a esto. Es decir, esta parte final acá, incremento de tensión hasta el punto de apertura de la válvula, en vez de ser horizontal la línea de cambio de volumen, va a ser una línea inclinada, puesto que a medida que se produce la expulsión y que el acortamiento sigue, se va generando también una tensión en la aorta que se va oponiendo a esa expulsión. Por tanto, la curva acá sería más o menos esta parte de aquí, en vez de ser horizontal, es una curva así, que es sesgada, inclinada, en donde hay cambio de volumen y sigue habiendo cambio de presión. Esa es la contracción que ocurre en el corazón. Una mezcla de contracción de tipo ausobárica y contracción cargada en reposo, o sea, con apoyo en reposo, que es esta de acá. Ya esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Sigamos nuestra exposición. Vamos a ver algunos detalles. Tal vez todas estas cosas que estoy diciéndolas acá, ya ustedes las conocen. Probablemente ya se las explicaron en las clases de contracción muscular o de músculo, pero me veo obligado a hacer un pequeño repaso, como siempre en todo. Entonces resulta que para hacer ese pequeño repaso veamos acá el diseño que se tiene, el diseño del aparataje, vamos a decirlo acá, el aparataje que se utiliza para hacer estudios de este tipo con músculos que desarrollan tensión. No en el caso del corazón, sino para los músculos que se contraen en sentido longitudinal y desarrollan tensión. No presión, como veíamos en las cámaras, sino tensión principalmente. En este diseño, fíjense, tenemos algunas cositas. Primero, tenemos un músculo que es al cual le vamos a hacer los experimentos y en el cual vamos a estudiar la función contráctil de ese músculo. Y vamos a estudiar los diferentes tipos de contracción que se pueden lograr acá. En esta fase tenemos, por ejemplo, tenemos dos factores. Hablamos hace ratico de precarga y de poscarga. Pero nosotros vamos a estudiar entonces la contracción cargada después. Es decir, la contracción con apoyo en reposo. Es decir, la contracción U que llamábamos de tipo U, Unterstützung. Es decir, de apoyo apoyada por debajo. Yo dejo la palabra esta porque después vamos a ver que existen unas curvas llamadas curvas U. Entonces es más fácil decir curva U que decir lo que ya vamos a ver que se tiene que decir si no. Ok, entonces resulta que acá tenemos un diseño en el cual vemos, primero este es un punto de apoyo para una palanca y aquí vemos como un ganchito de ropa que representa una palanca que tiene el fulcrum acá, el punto medio en donde pivota. O sea, esto puede subir o bajar y lo hace en función del movimiento que ocurra en este punto que es el punto de apoyo de la palanca. Entonces, si esto baja, entonces se produce un descenso del gancho a la derecha mía, a la derecha sería en este caso acá, esta sería a la izquierda, para definir términos. Entonces, si aquí a la derecha se produce un desplazamiento hacia abajo de este brazo de la palanca, pues este brazo de palanca acá sube. Si aquí este brazo de palanca baja, entonces esta parte de la palanca sube. Esa es más o menos la idea, no tiene mucho problema. Pero acá entonces vamos a introducir primero lo que llamamos los conceptos de precarga y poscarga. El concepto de precarga está relacionado mucho con la longitud del músculo. En este caso, es la longitud inicial del músculo. Longitud inicial del músculo que se puede obtener de varias maneras. Yo hace ratico les decía, si tenemos un músculo, perdone usted, voy a tratar de hacer un dibujito acá. Si tenemos el músculo acá y le colgamos aquí un pesito, pues el estiramiento es hacia abajo. Hay un estiramiento hacia abajo y entonces el músculo se estira, ¿verdad? Pero en este caso va a ocurrir, yo puedo estirar el músculo desde arriba. Es decir, yo puedo amarrar el musculito a la palanca esta y producir un estiramiento, perdón, vuelvo acá. Ok, puedo amarrar, caramba, aquí nada me voy a quitar.
Ok, entonces yo puedo amarrar, yo puedo levantar este brazo de palanca y entonces estoy estirando el músculo. O puedo bajar el brazo de la palanca, entonces estoy acortando el músculo. Es decir, con la posición del extremo este de la palanca que tiene unido al músculo, yo puedo estirarlo levantando la palanca o acortarlo bajando la palanca. En la parte de abajo aquí tengo conectado un transductor de tensión. O sea, es un aparatico que detecta la tensión que el músculo pueda estar ejerciendo en ese momento. Que como está ligado al transductor de tensión, pues cuando ese músculo se contraiga, por ejemplo, y ejerza tracción hacia arriba, va entonces a producir un cambio de la tensión que se está registrando con este transductor. Con este transductor de aquí, yo puedo, repito, puedo detectar los cambios de tensión que puedan ocurrir. Y acá también puedo conectar aquí una plumilla puede estar la plumilla ubicada aquí o puede estar ubicada acá, depende, yo la puedo poner en cualquier sitio. Debo tener en cuenta dónde la pongo. Si pongo una plumilla acá, evidentemente cuando el músculo se acorte, esta plumilla, esta punta va a bajar y me va a hacer un trazo inferior. Si la plumilla la tengo ubicada en este sitio, pues es al contrario. Cuando esto se acorte, la plumilla va a subir y va a producir un trazo hacia arriba. Debo tener en cuenta entonces que los cambios de longitud acá se pueden traducir con trazos de ascenso. Si se acorta el músculo, el otro lado de la palanca sube. Y en este caso, si la plumilla registradora está en este extremo, cuando se acorta el músculo, la plumilla baja. Entonces, primero empecemos con eso de la precarga, porque ¿qué es lo que nosotros vamos a estudiar? Ya vamos a ver más adelante que vamos a estudiar los efectos que tenga la precarga o la poscarga sobre algunos parámetros de la contracción muscular. Entonces yo puedo modificar la precarga. ¿Cómo puedo modificar yo la precarga? Bueno, aquí supuestamente tengo un tornillito. Con ese tornillito, yo si lo bajo el tornillito, entonces estoy bajando el brazo de palanca y por tanto estoy acortando el músculo. Estoy reduciéndole la longitud del músculo. Yo cuando vaya a hacer experimentos voy a partir de una longitud inicial. Esa longitud inicial puede ser variable. Entonces, esa longitud inicial es lo que representa el nivel de precarga. Si la longitud es grande, si el músculo está alargado, la precarga digo que es grande. Si el músculo está cortado, digo que la precarga es menor. Entonces yo puedo hacer que el músculo esté más corto. En este caso, si el músculo está fijado a este extremo de la palanca, si el músculo está fijado acá, si yo cierro el tornillo, si aprieto el tornillo, supuestamente puedo ir, depende de cómo esté ubicado el tornillo. Vamos a suponer que si yo aprieto el tornillo va bajando la palanca. Entonces si aprieto el tornillo, bajo el extremo de la palanca y acorto la longitud del músculo. Tengo una longitud inicial más baja. Ahora, si yo desatornillo el tornillo, lo saco el tornillo, entonces esto supuestamente va a subir. Entonces si sube, la longitud de esta va a ser mayor. Digo que estoy entonces modificando la longitud y longitud es sinónimo de precarga en este caso. Entonces definamos de manera ya permanente lo que es la precarga. La precarga en realidad está determinándome o me dice algo sobre la longitud del músculo. Yo puedo hacer que un músculo se contraiga desde distintas longitudes iniciales. Es decir, que antes de que yo estimule el músculo para que él se contraiga, yo puedo variar el grado de tensión que existe entre sus extremos. Es decir, eso se llama aplicar una precarga. ¿Entiendes? Esa precarga es como si yo le colgara, como si le estuviera colgando un pesito al músculo. Es más o menos el equivalente. A veces aquí nos confundimos porque decimos precarga y hablamos de cambio de longitud inicial. Otras veces decimos precarga y hablamos de gramos. Es equivalente. Piénsenlo, si yo tengo un gramo colgando de un músculo, ese músculo está estirado a una cierta longitud. Si yo le pongo 2 gramos, ese musculito tiene que estar más o menos estirado. Pues más estirado. Entonces la longitud es distinta. Y si le pongo 4 gramos, tiene que estar todavía más estirado. Por eso digo, hay una equivalencia entre el peso que cargo y por eso lo llamo precarga. La carga, siempre uno habla de carga como peso.
Entonces lo llamamos precarga. Pero ¿sobre qué es lo que queremos influir cuando hablamos de precarga? Sobre la longitud del músculo. Es decir, precarga, peso que cuelga del músculo antes de que la contracción se produzca y que ya está colgado del músculo y el músculo lo está soportando, a eso lo llamo precarga. ¿Qué es lo que me está determinando esa precarga y qué es lo que más me interesa destacar? La longitud del músculo. Pero a veces no puedo expresarlo en términos de longitud. Entonces lo expreso en términos de gramos que colgué. Porque ya sospecho, ¿no? Y ya sé, estoy seguro de que mientras mayor sea el número de gramos que cuelgo como precarga, mayor va a ser la longitud del músculo. Es decir, mayor precarga es más peso colgado o mayor longitud del músculo para cuando se produzca la contracción inicial. Entonces, repito, así de esa manera yo puedo controlar, el experimentador puede controlar la magnitud de la precarga. Entonces simplemente estira el tornillo y levanta el musculito o lo baja a volonté, como dicen los franceses, a voluntad. Ahora, si yo quiero colocarle una precarga determinada, entonces yo agarro este musculito que está fijado acá, antes de amarrar el pesito acá, yo coloco el nivel o la longitud que quiero y la fijo ahí. Baja el tornillo hasta acá, se me quedó así inclinada la palanca, bueno, esa es la longitud que voy a utilizar. Eso ya, sí, como cuando el tornillo está en su sitio, esta palanca no se va a mover más. La palanca se queda en ese sitio. Esa longitud no se va a modificar. Ahora yo puedo, como el tornillo me va a impedir a mí, si yo cuelgo algo de este sitio, si halo esta palanca hacia abajo, este extremo de la palanca, si lo muevo hacia abajo, él no va a poder moverse hacia arriba, puesto que el tornillo se lo impide. Entonces ya coloqué con el tornillo un nivel de precarga. Una vez que la tenga, agarro el extremo este de la palanca, tenso una cuerdita de manera tal que luego la amarro a este peso. Este peso está apoyado sobre esta mesita. A este peso lo voy a llamar yo poscarga, que es de lo que hablamos hace rato. Está apoyado. ¿Está el músculo soportando esta carga en este momento? No. ¿En dónde está soportada este peso? Cuando yo lo cuelgue acá, si yo bajo la mesa incluso acá, no va a seguir la palanca subiendo hasta acá. Tal vez si subo esto, sí se me produzca un descenso del músculo, de la longitud del músculo. Pero en este caso, repito, este otro peso está apoyado sobre esta mesa. Entonces yo pongo mi condición inicial de precarga, ya tengo cuál es el nivel de precarga, una longitud determinada. Después con el tornillito yo puedo variar esa longitud, o hacerla más corta o hacerla más larga, dependiendo de lo que quiera. Entonces el extremo este de la palanca, repito, con una cuerdita lo amarro y lo amarro al peso, pero de manera que quede tensito, rectecito, que no quede suelto. Lo amarro abajo y ahí tengo entonces mi situación experimental. Cuando yo estimule este músculo para que se contraiga, él se va a contraer. Y la contracción se va a iniciar desde una longitud inicial, que fue la que yo fijé, y me va a producir entonces el levantamiento del peso. Entonces se produce una contracción en la cual se va a desarrollar una tensión suficiente para que el peso se levante. Cuando yo hago un registro de esto, de la contracción que estoy provocando, voy a registrar o puedo registrar dos cosas. Puedo registrar la tensión con el transductor de tensión y puedo registrar también los cambios de longitud con la palanca de arriba, bien sea con el extremo izquierdo o bien sea con el extremo derecho, teniendo en cuenta de cuál es el sitio donde pongo la palanquita, no, sino la plumilla con la que voy a hacer el registro. Entonces, repito, tenemos aquí dos cosas que puedo yo modificar. Uno de ellos es la precarga. Es decir, ¿qué es la precarga? La longitud del músculo. Puedo modificar la longitud del músculo de acuerdo con mis necesidades experimentales. Otra cosa que puedo modificar es el peso que va a levantar el músculo, es decir, la poscarga. Puedo modificar la precarga, puedo modificar la poscarga. Precarga, poscarga. Entonces, cuando hago esas modificaciones y produzco contracciones, hago que se produzca una contracción, yo voy a obtener entonces dos cosas o dos parámetros que puedo registrar. Son varios parámetros, pero en este caso principalmente voy a registrar cambios de longitud o cambios de tensión,
o cambio de longitud con cambios de tensión. Depende del tipo de contracción que esté provocando. En este caso se trata de una contracción poscargada, de una contracción cargada después, de una contracción apoyada en reposo, de una contracción de tipo U, vamos a llamarla también. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se produzca, fíjese, este recuadro está pintado en azul. Y aquí tenemos, en el registro que estamos haciendo, tenemos una banda azul. Es decir, esta banda azul va a corresponder a lo que está ocurriendo en el cuadrito azul. Y la banda esta medio naranjita, amarillo naranjadita o qué sé yo, fíjense que está coincidiendo en color con este recuadro de acá. Veamos qué pasa. Supongamos que se produce un estímulo, se aplica un estímulo al músculo. Esta carga que está aquí colocada, esta poscarga, es de una magnitud tal que el músculo la puede levantar una vez que se contraiga. Es decir, si el peso fuera más grande que la capacidad que tiene el músculo para levantarlo, no se levanta. Y entonces en ese caso estaríamos en presencia de una contracción de tipo isométrica. ¿Por qué es isométrica? Porque está desarrollándose tensión que se registra con el transductor de tensión, pero el peso no se está moviendo. Como el peso no se mueve, la longitud no se modifica. Entonces, repito, si la carga o la poscarga que estoy aplicándole al músculo o que le estoy poniendo al músculo para que él la levante es demasiado grande, el músculo se contrae cuando yo lo estimule, pero no va a desarrollar cambio de longitud. ¿Por qué no? Porque él no es capaz de levantar la carga. La carga, si la levanta, él se acorta, pero si no es capaz de levantarla, no puede acortarse. Imposible. No puede porque no puede levantar ese peso. Entonces la contracción es de tipo isométrica. Pero dijimos que vamos a estudiar una contracción no de tipo isométrico, sino una contracción cargada después, una contracción apoyada en reposo como las que ya estamos estudiando, que ya sabemos qué es lo que es. Entonces resulta que cuando aplicamos el estímulo va a ocurrir primero una fase que corresponde a esta parte azul. Aquí, lo que está aquí no se modifica durante esta banda azul. Es decir, ¿qué es lo que ocurre acá entonces? Que se aplique el estímulo, supongamos en este punto. Recuerden que esto es el tiempo, ¿verdad? Esto es tiempo. Aquí no está apareciendo la imagen de allá. Qué vaina. Qué cosa. Todas están retrasadas Voy a ver si lo repito ahora. Ahora sí aparece lo que estaba mostrando. Esas cositas de la vida. Ahora sí. Ok. Entonces, esto repito, en este eje yo tengo el tiempo. Este recuadro lo tengo dividido en dos mitades. Una mitad superior donde voy a representar la magnitud del acortamiento que ocurra cuando yo le aplique un estímulo a este músculo para que levante este peso. Entonces acá tenemos una línea superior. De la línea superior hacia arriba tengo registro de acortamiento. Es decir, magnitud de acortamiento, registro de longitud. Y en la parte de abajo, en la mitad de abajo, tenemos registros de tensión. Es decir, en ese gráfico estoy registrando al mismo tiempo los cambios de longitud que ocurran junto con los cambios de tensión que ocurren. Entonces vemos que se aplica al inicio de la banda azul, aquí al inicio se aplica el estímulo. ¿Qué ocurre durante esa fase azul en la cual apliqué el estímulo? Que el músculo se contrajo y empezó a desarrollar tensión. Aquí vemos nosotros el ascenso de tensión. ¿Ven? Hay un aumento de tensión. Lleguemos hasta el límite amarillo. Aumenta la tensión, pero la longitud no se modifica. La longitud es la misma. O sea, no ha habido cambio de longitud, ni hacia arriba ni hacia abajo. No hay cambio de longitud. El cambio de longitud, el acortamiento, lo estamos registrando hacia arriba, con una curva hacia arriba. Entonces, primera fase, ocurre un cambio de tensión, ¿verdad? Lo vemos acá, pero el músculo con esa tensión todavía no es capaz de levantar la carga, porque la tensión que está desarrollando está por debajo de la tensión requerida para poder levantar el peso correspondiente a la carga esta, que sería la poscarga. En un punto determinado, la contracción muscular vence a la carga. Cuando vence a la carga, deja de producirse más tensión.
Fíjense que la tensión se correspondería a esta situación de la mano derecha, a la del recuadro amarillo. Cesa de producirse tensión. ¿Por qué ya no se produce más tensión? Porque la tensión que el músculo desarrolló superó en ese momento a la carga, superó el peso que la carga o la poscarga representa. Entonces en ese momento ya no hay más desarrollo de tensión. ¿El músculo deja de contraerse? No, el músculo continúa contrayéndose. Pero entonces, en vez de seguir desarrollando tensión, que ya no hace falta porque ya venció al peso, entonces se produce acortamiento y aquí tenemos registrado entonces el acortamiento. Entonces esta es una contracción que se inicia produciendo tensión, que sube hasta un punto. Cuando se vence la carga, empieza a desarrollarse cambio de longitud y la tensión permanece constante. Esa es la característica entonces de una contracción llamada contracción apoyada en reposo. Una contracción cargada después. Y luego entonces cesa. Recuerden ustedes que el estímulo que yo aplique al músculo, ese estímulo si es suficiente, si tiene características apropiadas de duración, de intensidad y qué sé yo, entonces va a producir una contracción. Esa contracción se llama sacudida muscular, es una sacudida muscular. Esta sacudida muscular que estamos registrando tiene dos componentes. Una fase inicial de desarrollo de tensión y una fase posterior en la cual se produce el acortamiento. Es decir, tenemos cambio, esto es lo que llaman delta L. Esta línea acá me está mostrando que hubo un cambio en la longitud. Ese cambio en la longitud lo llamamos delta L. Delta significa cambio. Entonces cambió la longitud. Pareciera aquí que la longitud se hizo más larga puesto que el registro es para arriba. Estamos acostumbrados que lo que va para arriba es mayor. No, lo que va para arriba es simplemente acortamiento. Entonces se llama delta L, cambio de longitud, es un cambio. No importa el tipo de cambio que sea, es un cambio de longitud. La longitud cambió de una X a otra. En este caso, ¿cuánto fue? Pues una reducción de la longitud. Pero no le llamamos en este caso reducción, le llamamos delta L, cambio de longitud. Y abajo estamos registrando esta línea vertical que tenemos acá con las dos flechas. Ahora equivale al peso, a la poscarga. Ven, esto que tenemos acá sería la tensión desarrollada por el músculo. Por supuesto, estamos registrando tensión. Es la tensión desarrollada por el músculo. Pero esa tensión desarrollada por el músculo es equivalente a la poscarga. Por eso aquí lo designamos poscarga. Este levantamiento, este cambio de tensión del nivel casi cero, porque no es cero, hay un poquito de tensión inicial puesto que el músculo está estiradito. Y el músculo estirado tiene una retracción elástica. Y esa retracción elástica siempre implica un cierto grado de tensión. ¿Ven que la línea azul no empieza de cero a qué? Empieza un poquito por encima de cero. Bueno, porque eso existe una tensión previa, que ya vamos a hablar de ella. Bueno, entonces repito, en el caso del registro lo que tenemos es el registro de un cambio de longitud y un cambio de tensión. El cambio de tensión que se operó es equivalente a la poscarga. Esto que estoy registrando acá no es el registro de la poscarga, es el registro de la tensión que el músculo desarrolló. Pero esa tensión que el músculo desarrolló es equivalente a la poscarga. Es la fuerza que el músculo tuvo que ejercer para vencer a la poscarga. Por tanto, es la poscarga. Es equivalente a la poscarga. Bueno, entonces tenemos ya aquí varios parámetros que podemos medir en una contracción de este tipo. Cambios de longitud y cambios de tensión. Es decir, cambios de longitud y cambios de tensión que equivalen a la poscarga que estoy colgándole al músculo para que el músculo, bueno, colgándole, ¿sí? No está colgada al principio, pero después termina colgada cuando el músculo la levante. Pero tenemos otro parámetro que podemos definir aquí. ¿Qué otro parámetro podemos definir aquí? Aquí pudiéramos definir dos parámetros, pero vamos a hablar de uno de ellos, que es la relación, esta pendiente, esta curva que se generó. Fíjense ustedes el concepto de pendiente que examinamos antes, que es un concepto muy importante que estamos manejando a cada rato en distintas circunstancias. Aquí vamos a manejarlo. Por ejemplo, esta curva que tenemos acá, que tiene un desarrollo, tiene una inclinación. El músculo va contrayéndose, se va cortando, alcanza un máximo de acortamiento y después cesa la contracción. Recuerden que esta es una sacudida, no es una contracción tetánica, es ¡pum!, el músculo se contrajo. En esa contracción desarrolló tensión, hasta ahí llegó la tensión y luego siguió acortándose. Entonces tiene dos componentes. Entonces repito, esto que tenemos acá es el cambio de longitud. Si nosotros estudiamos la pendiente la pendiente inicial de la curva,
ella tiene, si agarramos una así y si prolongamos la línea esta que representa este inicio del cambio de longitud, la continuamos hacia arriba, vemos que tenemos una línea. ¿Se está viendo ahí o no se está viendo? Ah, ok, sí está viendo que está pendiente porque se me va la... Ok, tenemos una línea. Esa línea es una línea que está dirigiéndose hacia arriba y que tiene una inclinación. Esa inclinación es la pendiente. La pendiente de esa curva es la variación. Recuerden que pendiente es la relación entre el eje Y y el eje X. Recuerden que en este caso, el eje X es el tiempo. Delta T. Delta T no se refiere a cambio de tensión, se refiere a cambio en el tiempo. Es decir, cómo cambia la longitud en función del tiempo. La pendiente esta es la relación entre el cambio de longitud y el cambio de tiempo. Delta L sobre delta T. Eso es pendiente, ya eso lo sabemos, que es el Y sobre X es pendiente si partimos desde cero, tal que sé yo. Eso ya lo tenemos claro. Entonces vemos que esta pendiente o este cambio, esto se llamaría velocidad y acortamiento. Velocidad y acortamiento, es decir, cambio de longitud en función del cambio de tiempo es velocidad y acortamiento. Ese también es otro parámetro. Ese parámetro puede ser más inclinada a la recta, ¿me entiendes? Entonces puede ser más inclinada a la recta, voy a hacer aquí un dibujito, puede ser así, o puede ser menos inclinada a la recta, puede ser más plana, es decir, más acostada. Entonces, en esos casos, la pendiente esa me está diciendo cuál es la velocidad de acortamiento. Si la pendiente es muy inclinada, quiere decir que la velocidad de acortamiento es muy, muy rápida. Si la pendiente está más acostadita, si es menos inclinada, eso quiere decir que la velocidad de acortamiento es mucho más lenta. Entonces, repito, aquí tenemos en este esquema experimental, tenemos dos cosas que podemos modificar. Dos, vamos a llamarla, eso se llama más adelante, lo vamos a definir como determinantes mecánicos. Pero digo yo puedo modificar en estas condiciones experimentales, el experimentador, el que hizo el dibujito y el que experimentó la cosa, puede cambiar la longitud inicial, es decir, la precarga, la longitud inicial a partir de la cual se produce la contracción, es decir, precarga, o puede modificar también el valor de la poscarga. Puede poner cualquier poscarga que él quiera poner ahí, dependiendo de sus necesidades experimentales. Si va a poner una poscarga que está mayor, pues ya sabe lo que se va a producir, que sea mucho más grande que la capacidad contráctil del músculo para desarrollar tensión, pues entonces será una contracción isométrica. Creo que con esto quedamos claros en varias cositas. En los diseños experimentales podemos tener modificaciones experimentales de la precarga y de la poscarga. Y podemos medir el desarrollo de tensión, es decir, la magnitud de la tensión desarrollada, el grado de acortamiento, es decir, la magnitud del acortamiento que se produzca, si es que se produce, y la velocidad con la cual se produzca ese acortamiento. También podemos tener otro parámetro, que sería la velocidad de desarrollo de tensión. Sería en este caso, en vez de delta L sobre delta T, sería delta T de tensión, es decir, cambio de tensión en función del tiempo. En este caso la tensión sería con T mayúscula y el tiempo con T minúscula, o sea, delta T mayúscula entre delta T minúscula. Es decir, sería otro parámetro que podríamos utilizar. Pero nos vamos a ocupar fundamentalmente de estos tres: cambios de longitud, cambios de tensión y velocidades de cambio de longitud. Nosotros podemos hacer un experimento. Por ejemplo, este es un experimentico en donde se repite, donde se estimula el músculo para que se produzcan contracciones en tres condiciones distintas. Se pueden variar las condiciones de longitud inicial, es decir, de precarga. Se pueden variar las condiciones de poscarga, es decir, el peso que se le opone al músculo para que lo levante. En este experimento que estamos diciendo acá, ¿qué es lo que tenemos en este recuadro de acá? Vemos primero una contracción parecida a la que acabamos de ver ahorita, esta de aquí. Esta contracción que tenemos acá la podemos ver aquí, está en esta línea azul que tenemos acá. En la línea azul otra vez volvemos aquí, abstraigamos lo demás, veamos la línea azul. Esta línea azul viene acá, se produce entonces, aquí está la línea azul enmarcada con las otras dos líneas, pero se supone que aquí viene la línea azul de desarrollo de tensión. Se supera la carga, ya no hay más tensión desarrollada y se produce acortamiento. Esta sería la contracción que acabamos de dejar atrás. Pero
Pero supongamos ahora que tenemos una condición en la cual le cambiamos la carga al músculo. Este tenía una carga, vamos a suponer, una carga de 2. Supongamos 2. Vamos a decir 2. Aquí no tiene número ni tiene, pero yo digo, la carga, el registro azul corresponde a una carga de 2. ¿2 qué? Bueno, puede ser 2 gramos. 2 gramos. Y se me produce entonces un cambio de longitud, un cambio de tensión y luego un mantenimiento de tensión y luego la relajación. No hay problema. Voy ahora entonces a hacer un cambio. ¿Qué cambio voy a hacer? Voy a aumentar la carga. Voy a poner entonces una carga mucho mayor. Entonces para ello entonces tengo el registro rojo. Lo que pasa es que para evitar y para poder destacar lo que se quiere destacar, aquí no pintamos la contracción en rojo. Yo pudiera ponerla ahí, que yo soy un mal dibujante y me tiembla la mano mucho. Pero entonces esta contracción acá sería algo así. Más o menos. Sería la cosa, me tiembla la mano, parezco no, bueno. Ok, y puedo tener entonces esa contracción y puedo también variar, ponerle una carga más liviana. Entonces en ese caso esta carga más liviana me haría esto así. ¿Ya? Tendríamos entonces 3 curvas. No me muestran las curvas, pero ya les digo, serían 3 curvas. Aquí tenemos abajo las curvas de desarrollo de tensión porque son más fáciles de poner, menos confusas. Entonces voy a borrar de nuevo lo que acabo de hacer y miren ustedes abajo, aquí tengo un registro, el registro azul que corresponde a la carga de 2 gramos que dije. Le subí la carga a 3 gramos, ahora tiene el músculo que contraerse y levantar en vez de 2, 3 gramos. ¿Qué ocurrió? Que en ese caso, con los 3 gramos, fíjense ustedes que la curva de tensión ahora es mucho más elevada. Tengo que desarrollar más tensión hasta que se me produzca el acortamiento. Y el acortamiento va a ser más pequeño, el grado de tensión desarrollado mucho mayor. Fíjense que la línea roja está por encima. Se desarrolló en la línea roja una tensión mayor que en la línea azul. ¿Por qué? Porque la carga correspondiente a la línea roja es mayor. En vez de 2 gramos son 3 gramos. Y acá el registro de acortamiento, aunque no está expresado directamente como curva, está por debajo, es evidente, está por debajo de la línea azul. Es decir, en este caso, con un peso mayor de 3 gramos, el músculo tiene que desarrollar mayor tensión, aquí está, mayor tensión por encima del azul, para poder vencer la carga, porque la carga es más grande. Y luego cuando se acorta, el acortamiento es mucho más corto, porque el trabajo de la contracción se fue casi todo en desarrollo de tensión para poder levantar la carga. Por eso entonces el grado de acortamiento es menor. Pero no solamente el grado de acortamiento es menor, sino que si usted ve la pendiente ahora, que antes dijimos, recuerdan, hablamos de una pendiente acá, esa pendiente delta L sobre delta T, la pendiente ahora está más acostada. Es decir, delta L sobre delta T es más inclinada. Es más inclinada en el sentido hacia abajo, más acostada, diría mejor, más plana. Entonces tendría un valor delta L sobre delta T, sería menor en este caso. El cambio de longitud en función del tiempo es mucho menor. Y si vamos al caso en el cual el peso que estoy colgando es más pequeño, en vez de 2 es 1, entonces ¿qué ocurre? Que como es más liviano, se desarrolla tensión hasta que se vence la carga, que es 1 gramo, mucho más abajo que el azul y mucho más abajo que la roja. Y se me produce entonces, aún con un menor grado de tensión desarrollada, que es la línea morada o violeta que tengo acá, se me produce una contracción, un cambio de longitud mucho mayor. Ahora la curva está por encima del azul. Fíjense que la pendiente esta está por encima de la supuesta pendiente del azul, mientras que la pendiente roja está por debajo de la línea azul. ¿Qué quiere decir acá? Quiere decir que entonces, en este experimento, ¿qué conclusión yo saco? Si yo aumento la carga, al aumentar la carga, aumento la tensión que tengo que desarrollar y disminuyo la contracción, disminuyo la longitud, el cambio de longitud y disminuyo la tasa de velocidad a la cual se produce ese cambio de longitud. Si bajo la carga, entonces desarrollo menos carga, la contracción o el cambio de longitud es mayor y la pendiente, es decir, la tasa de cambio es mucho mayor. Es decir, el músculo, la conclusión es un músculo que tenga una poscarga, aquí habla,
a veces se confunde uno porque se usa de manera indiferente el término carga con poscarga. O sea, carga vimos que era la precarga y carga también es la poscarga. Pero entonces se usa el término carga, ya simplemente cuando hablamos de carga lo utilizamos para referirnos a la poscarga. Entonces, mientras más carga tenga el músculo, mientras más carga tenga, menor es el grado de acortamiento y menor es la velocidad de acortamiento. Esa es más o menos la conclusión que estamos sacando. Si yo tengo más carga, el grado de acortamiento es rojo. Mientras más carga tengo, menos acortamiento se me da y más lento es ese acortamiento. O sea, más lentamente ocurre, con menos velocidad. Si la carga es más baja, como en el caso morado, entonces tenemos un grado de acortamiento mayor y a una velocidad de acortamiento mucho mayor. Estos son experimentos individuales. ¿Por qué los quiero llevar? ¿Por qué estoy haciendo todo este análisis? Estos son experimentos individuales. Aquí yo tengo, si yo miro esto, claro, me puedo sacar las conclusiones después de un análisis ahí medio complicado, en donde tengo que ver los niveles. Ah, sí, el moradito desarrolló menos carga, ¿verdad? Se contrajo como, empezó a levantar el peso mucho antes. Ah, ¿por qué? Porque era más pequeño el peso que tenía que levantar. Oye, y lo hizo con un acortamiento mayor y la velocidad también fue mucho mayor. Es decir, eso está bien. Pero entonces precisamente para donde los quiero llevar es al hecho de que estos experimentos que se hacen de manera sistemática y que se repiten y que se hacen en distintas condiciones, ¿eh? Pueden después trasladarse a lo que llamamos curva, una curva de función. Entonces, en vez de tener este gráfico que es un tanto difícil de interpretar, lo que hacemos ahora es que agarramos estos datos junto con la cantidad de datos que hayamos hecho. Esto se hace en experimentos en los cuales no se producen tan solo dos cambios de carga. Se producen muchos cambios de carga, porque puede tener 6 cargas distintas. En vez de tener 1, 2 y 3 gramos, puede tener 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10 valores de carga distintos, que estén todos dentro del rango de fuerza del músculo, que el músculo pueda levantarlo. Hago esos 10 experimentos, pero fíjese usted cómo meto yo, de aquí pude meter 3 experimentos. O sea, un experimento con una carga, otro con otra carga y otro con otra carga. Pero imagínense que tenga 10 experimentos. ¿Cómo hago para meterlos aquí? Me cuesta, o sea, se me enreda el pastel. Esto lleno de rayas, parece una escalera para arriba y esto aquí lleno de rayitas. Algo bastante difícil de interpretar, aunque se puede interpretar. Pero precisamente para facilitar la interpretación de esos experimentos y para poder entender las relaciones que existen entre los diferentes cambios que yo pueda hacer. ¿Qué cambio yo puedo hacer? Cambios de precarga y cambios de poscarga. Entonces se introducen lo que se llaman las curvas de función. Y en vez de presentar los datos tal y como los estoy mostrando acá de manera individual, agarro esos datos y los registro en una curva. A esa curva la llamo curva de función. Por ejemplo, si estoy hablando de la velocidad de acortamiento, entonces yo voy a hacer una curva en la cual yo ponga la carga, es decir, entonces coloco una curva en la cual en el eje de las X yo coloque la carga. Aquí antes estaba el tiempo. Estaba relacionando estos parámetros de velocidad, de cambios de tensión y tal en función del tiempo. Ya a mí no me interesa eso en función del tiempo. Yo quiero tener y decir, bueno, ahora yo quiero ver qué pasa si yo modifico la carga de la velocidad de acortamiento. Aquí tengo 3 datos para la velocidad de acortamiento. Tengo un dato para la roja, un dato para la azul y un dato para la morada. ¿Sí o no? Así tengo ahí entonces 3 datos. Ahora, ¿cómo hago yo? Entonces, bueno, esos datos que son velocidad de acortamiento en términos de carga. La roja, carga alta. La azul, carga mediana. La morada, carga liviana. 3 cargas y 3 velocidades. Pues agarremos más bien y hagamos una curva. ¿Cómo hagamos la curva? Pues simplemente colocamos ahora, vamos a ver cómo influye la carga. Entonces coloco, perdonen que esto puede ser medio enredado, ustedes sigan lo que yo les digo y después si quieren leen lo que está allí. Entonces vamos a colocar acá en este eje, vamos a hacer un dibujito. Ya recuerdan ustedes que nosotros podemos hacer unas curvas en donde si tenemos un valor para X y un valor para Y, podemos colocar un punto. Si yo cambio el valor de X y el valor de Y cambia, entonces puedo tener otro punto. Y yo después de que tenga esos puntos hechos,
Si están relacionados, yo puedo hacer una curva. Puedo dibujar, unir esos puntos y producir una curva. Curva que puede ser una recta. Ya nosotros estudiamos la recta. X, valores de X e Y. X vale tanto, Y vale tanto en un punto. X vale tanto, Y en otro punto. Con esos dos puntos yo puedo construir una recta. Pues bien, con valores de este tipo, que son dos valores, un valor de carga y un valor de velocidad, yo puedo construir una curva. No vamos a decir que sea recta, digamos la curva. Puede ser que sea recta, pero llamémosla curva. Toda recta dicen que es un segmento de curva. Bueno, entonces vamos a hacer, entonces, ¿qué hacemos cuando dibujamos una curva? Y si tengo en vez de 3, tengo 10 datos, más segura todavía es la curva. O sea, más seguro es el resultado que estoy obteniendo. Pero con estos 3 datos yo puedo escribir, yo puedo definir la curva. Aquí los valores que yo le di, pues no son exactamente, o sí, puede ser que sean exactamente los sí, mira, son más o menos los mismos que le di. O sea, si esta es la carga, si fue por casualidad, no lo había visto bien acá. Si yo coloco ahora un registro en el cual coloque la carga en el eje de las X y en el eje de las Y coloque la velocidad de acortamiento, recuerden, la velocidad de acortamiento es la pendiente esta. Cambio de longitud en cambio de tiempo. Eso significa cambio de longitud, que aquí en este caso, ¿cuánto es? Milímetros. ¿En tiempo cuánto? Segundos, milímetros en segundo. ¿Cómo cambia la pendiente en cuanto a cómo es cambio en milímetros en segundo? ¿Cuántos milímetros cambia en un segundo? Ese es el valor de la pendiente, que es el valor de la velocidad de acortamiento. Entonces lo llamo velocidad de acortamiento. Pero que quede claro, la carga sería la carga que estoy aplicando, que estoy colgando del músculo, y acá voy a poner esos datos en función de velocidad de acortamiento. Yo no tengo el dato aquí de la velocidad de acortamiento, pero es evidente, yo acepto que aquí hay una velocidad de acortamiento, que aquí hay otra velocidad de acortamiento y que aquí hay otra velocidad de acortamiento y que todas son distintas. La velocidad de acortamiento morada es mayor que la velocidad de acortamiento azul, que la velocidad de acortamiento rojo, que es la menor de todas. Eso estoy claro, ¿verdad? No creo que hay problema. Entonces ahora digo, ok, voy a poner, como les dije, este rojo son 3 gramos. Este azul son 2 gramos. La morada es 1 gramo. Eso es la carga. Entonces aquí tengo 3 puntos. A mí ven de 0 a 5. Qué casualidad que hubiese escogido esos valores. De verdad que no lo había analizado. Y aquí son los valores que están. Entonces resulta que yo tengo un valor de 1 gramo, de 2 gramos y de 3 gramos. Para el valor de 1 gramo, ¿cuál es? La línea morada que tengo acá. Para el valor de 1 gramo yo tengo una velocidad de acortamiento que está dada por esta pendiente. ¿Cuál de estas 3 curvas tiene la mayor pendiente? Por supuesto que aquí no está la curva roja ni está la curva morada en aras de la simplicidad. Pero ¿cuál tiene mayor velocidad de acortamiento? La morada, le sigue la azul y después está la roja. Entonces yo no sé cuánto es, de aquí no puedo deducir el valor. Esto lo que está tratando de hacer es una muestra que sirva de ejemplo para entender el asunto. Entonces yo digo, cuando la carga que le puse fue de 1 gramo, se me produjo una velocidad de acortamiento que aquí está expresada como 6 milímetros en segundo. Y coloco un puntico en ese valor. Repito, aquí lo estoy copiando porque aquí me dice eso, son 6 milímetros en segundo. Lo estoy copiando, yo aquí no lo puedo deducir. Estoy solamente mostrándoles cómo trasladar estos datos, a una curva única, sencilla, que yo después la mire y ya no tenga necesidad de enredarme con esto. Entonces, repito, el punto morado es el que tiene mayor velocidad de acortamiento, pero es también el que tiene el mínimo valor de carga. El valor de carga, dije, aquí es 1. Entonces busco el valor de carga 1 y coloco un punto en el valor de velocidad de acortamiento que dije que es 6, con lo que tengo acá. Después agarro la curva 2, la azul. La curva azul tiene una carga. Esa carga dije que era 2. Busco el valor 2 acá y me voy arriba y busco entonces el valor de la velocidad de acortamiento y está un poquito por debajo de 4. Este sería 4, 5, 6, sería 4, sería 3.8. Vamos a suponer. Coloco mi puntico acá. Y luego voy a la carga 3. La carga 3 tiene la máxima carga, son 3 gramos de carga. Y la velocidad es la menor. ¿Qué velocidad tiene aquí? Tiene 1, 2.2. Vamos a ponerle. Entonces coloco mis 3 puntos. ¿Están bien colocados los puntos? Claro que sí.
El morado es el más veloz, porque es la carga menor. El azul es el intermedio, porque es la carga intermedia. Y la roja tiene la mínima velocidad porque es la carga mayor. Luego, si yo tengo muchos datos, aunque no los tenga, yo puedo hacer el trazado. Entonces trazo una curva y me da esta curva que tengo acá. ¿Ven ustedes? Esta curva que tengo acá, ya la estoy viendo yo y me dice, ¿qué curva es esa? No, sí, repito, no estoy mirando lo demás. Estoy analizando la manera de trasladar los datos que tengo en estos experimentos individuales a una curva en particular. Esta curva que tengo aquí yo es lo que yo llamo una curva de función. Una curva de función. ¿Qué es una curva de función? No de defunción, porque todavía no se ha muerto, sino una curva de función. Esta curva de función, ¿qué significa? Entonces yo miro aquí, esto es carga contra velocidad de acortamiento. Es una curva que me está asociando el nivel de la carga con la velocidad de acortamiento en un musculito en particular. Yo no tengo ningún problema en decir, yo puedo hacer eso con muchísimos músculos y probablemente se me va a repetir este tipo de curva. Tal vez con mayores o valores menores, con un poquito distinta, tal vez un poquito echada hacia la izquierda, tal vez un poquito hacia la derecha, como sea. Pero cuando yo vea esta curva y me digan, mira, esta curva de dónde se le sale una curva de contracción. Oye, pero ¿cómo va a ser eso de contracción si yo estoy acostumbrado a ver una contracción como algo así? Sí, eso es para una contracción individual. En una contracción individual usted tiene una sacudida que tiene un registro de tensión o de longitud o de lo que usted quiera, que es una curva para arriba. Pero acá esto que yo hice en muchas oportunidades con distintos parámetros, lo estoy trasladando a una manera más fácil de leer y de interpretar. ¿Cómo interpreto yo esta curva? La interpreto de manera muy sencilla. ¿Qué estoy mirando acá? Yo miro, quiere decir que si yo, por ejemplo, pusiera una carga menor de 1 gramo, de medio gramo, entonces estoy diciendo acá, si yo le pusiera, vamos a cambiarle el color a que le pongo, verde. Si yo tuviera medio gramo, entonces resulta que el punto caería aquí. Si yo tuviera 4 gramos, el punto estaría por acá. Pero en líneas generales, ¿qué estoy yo deduciendo de esa curva que tengo allá presente? ¿Qué estoy deduciendo? Hay una relación entre la carga y la velocidad de acortamiento. ¿Qué relación es esa? Hay una relación inversa. ¿Cómo inversa? Sí, a medida que yo aumento la carga, estoy reduciendo la velocidad del acortamiento. ¿Ven ustedes? La carga fue aumentando progresivamente en este sentido. Caramba, Aquí. Fue aumentando la carga progresivamente en este sentido. Así aumenta la carga, ¿verdad? Pero resulta que la velocidad de acortamiento aumenta de para arriba. Pero resulta que si yo aumento la carga, el comportamiento de la velocidad de acortamiento va al revés. Es decir, en sentido contrario. No es que a mayor carga, mayor velocidad de acortamiento. No, esta es una curva de relación inversa. De proporcionalidad inversa. A más carga, menos velocidad de acortamiento. Y así sucesivamente. Si la curva me hubiese dado de esta manera, sería una curva de relación directa. A mayor carga, mayor velocidad. Sería más o menos mi interpretación, pero la curva no es así. La curva es al revés, la curva es de este tipo. Entonces es una curva de reproporcionalidad invertida. ¿Ven? Esto es lo que quiero mostrarles, simplemente hacer un análisis de lo que se llama una curva de función. Una curva de función muscular es una curva en la cual se asocia una variable con el cambio en otra variable. Esa variable que yo estoy modificando, por supuesto que si hablamos siempre, por lo general, cuando se hace un gráfico y en el gráfico se registran unas relaciones experimentales obtenidas, por lo general, en el eje de las X colocamos las variables, siempre me va, en el eje de las X colocamos la variable llamada independiente. ¿Cuál es la variable independiente? La variable que el experimentador modifica. El experimentador decide que le voy a poner una carga de 1, que le voy a poner una carga de 2, que le voy a poner una carga de 3. Y el músculo responde, o sea, por eso se dice que es dependiente. El músculo va a responder
Mi pregunta, o sea, ¿qué pasa si yo le cambio la carga 3 con respecto a la velocidad de acortamiento? Hago mi experimento, si yo le pongo la carga 3, tengo una velocidad de acortamiento tal. La velocidad de acortamiento en ese caso sería la variable dependiente y la independiente es la que yo manejo. Yo decido, si yo soy el que estoy haciendo el experimento, cuánta carga le voy a poner. ¿Entienden ustedes? Entonces, esa sería una curva. Estas curvas son importantes. Por ejemplo, fíjense ustedes, ¿qué me está relacionando la curva? La curva me está relacionando dos parámetros, la carga con la velocidad de acortamiento. ¿Sí? Ahora resulta que ¿para qué me sirven esas curvas? Me sirven para estudiar cómo esas curvas se pueden modificar y en qué condiciones. Esta curva me está dando, en estas condiciones me está dando este resultado. Pero si yo cambio algunas condiciones, esa curva se me puede desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí tenemos una que se desplaza a la derecha. Esas son otra de las cosas que ustedes tienen que tener claro. Esas curvas, los desplazamientos de curvas. Cuando ustedes vean, por ejemplo, la curva de disociación oxígeno-hemoglobina, van a encontrar que hay ciertos parámetros que la desplazan hacia arriba y hacia la derecha, o hacia abajo y hacia la izquierda. Ustedes tienen que entender, si conocen bien la curva, tienen que entender, cuando dice a buen entendedor, pocas palabras, qué significa el que la curva se desplazó hacia la derecha y hacia arriba, o que se desplazó hacia la izquierda o hacia abajo. Hacia la izquierda y hacia abajo o hacia arriba y hacia la derecha. Eso tienen que entenderlo y eso es facilito. Después que ustedes entiendan, se dan cuenta, pueden analizar, lo que ocurrió fue esto. ¿Qué pasó si se cambió la curva hacia un lado? Ocurrió tal cosa. Por ejemplo, para ponerlo claro ahorita, tenemos una curva roja. ¿Qué es esa curva roja? La curva negra que estoy mostrando acá, esta la de los punticos, corresponde a los datos experimentales estos que tengo acá. Pero estos datos experimentales tienen una característica en común. ¿Cuál es la característica en común? Que ellos partieron de una longitud inicial. El músculo se colocó con un estiramiento determinado y ese no se movió. Yo le cambié la poscarga, cambié la carga o poscarga de 1 a 2 a 3, la cambié. Pero la longitud inicial del músculo, es decir, el nivel de precarga, fue siempre el mismo. Por tanto, yo no puedo decir que el efecto que estoy obteniendo tenga que ver con la longitud inicial del músculo. ¿Por qué? Porque la longitud esa yo la mantuve constante. La longitud inicial era corta, constante y obtuve unos datos. Ahora voy a hacer algo. Voy entonces ahora a cambiar el nivel de precarga, es decir, voy a cambiar la longitud del músculo. Antes de que se produzca, voy a volver a hacer el experimento, pero esta vez voy a hacer el experimento estirando al músculo un poquito, cambiándole la longitud inicial, es decir, cambiándole la precarga. Entonces ahora lo estiro al musculito con el tornillito, hago mi estiramiento, voy a repetir la cosa a ver qué pasa. ¿Entienden ustedes? O sea, es hacer el estudio en distintas condiciones para obtener distintos conocimientos, para tener distintas formas de entender mejor cómo está funcionando ese músculo. ¿Qué es la idea? Ver cómo funciona el músculo. Ver cuáles son los parámetros, por qué este músculo se puede contraer más, se puede contraer menos, por qué puede contraerse más rápido, por qué puede contraerse más lento. Ya vemos una cosa, ya vimos que la carga determina la velocidad de acortamiento y lo vemos en la curvita negra esta. A mayor carga, menor velocidad de acortamiento. Eso ya es un hecho. Ok, pero ¿qué pasará ahora si yo entonces paso, a ver si se nos ve el laberinto se nos va desenvolviendo, lo vamos averiguando, lo vamos determinando, lo vamos desenrollando, desarrollando el hilo que nos permite explorar el laberinto. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a cambiarle la longitud al músculo. Entonces, ahora tenemos la curvita roja. Esa curvita roja que tenemos acá me dice que la longitud es más larga. Aquí la longitud era corta. Yo dejé mi experimento tal como estaba y el musculito lo que hice fue que lo estiré. Vamos a repetir ahora. Vamos a ponerle ahora 1 gramo, 2 gramos. Ahora no serán... si le pongo 1 gramo, 2 gramos, le puedo poner 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos. Yo puedo dejarlo aquí, los mismos valores. Hasta aquí. Pero en líneas generales, cuando yo miro la curva, yo no tengo necesidad de analizar mucho. Yo miro la curva, hice mis nuevos experimentos.
con valores usando los mismos valores o otros valores, pero pude construir una curva que ahora es la curva que tengo aquí hacia arriba, hacia la derecha de la curva anterior, que me muestra algo. ¿Qué me está mostrando esa curva? ¿Qué estoy aprendiendo yo de esa nueva curva roja? ¿Cuál es la diferencia con la curva negra? Que la curva roja se produjo cuando yo tuve una longitud inicial mayor, es decir, cuando estiré el músculo. ¿Qué veo ahora? Veo lo siguiente, por ejemplo, para una velocidad de acortamiento, fíjense, para una velocidad de acortamiento, supongamos aquí de 5, una velocidad en esta curva, yo obtengo un valor de velocidad de acortamiento en la curva negra de 5 milímetros por segundo. Supongamos que 5. Está entre 4 y 5, pero bueno, supongamos que 5, para hacerlo más sencillo. Vamos a suponer que aquí son 5 milímetros por segundo de velocidad de acortamiento. Pero para ello necesitaba una carga de intermedia entre 1 y 2 gramos. ¿Sí me explico? Ojalá Dios y María Santísima que sí me explique. Entonces resulta que para esa velocidad de acortamiento de 5 milímetros por segundo, lo lograba el músculo, el mismo músculo, pero con una longitud inicial corta, lo lograba con 3 gramos. ¿Sí está claro? O sea, fíjense ustedes, para esta velocidad, yo proyecto acá, entonces para esta velocidad de 5, no es exactamente 5, es otro valor, pero como para redondearlo, supongamos que 5. Entonces, para una velocidad de 5 milímetros por segundo, este musculito necesitaba un peso que estaba entre 1 y 2 gramos. Con 1 y 2 gramos producía esa velocidad de acortamiento. Resulta que en las nuevas condiciones, cuando el músculo empieza a contraerse desde una longitud inicial mayor, ahora los mismos 5 milímetros por segundo, los estoy logrando con una carga de más del doble, casi de 5 gramos. Yo no sé si me explico. Es decir, para la misma velocidad de acortamiento, ahora el músculo, en las condiciones de estiramiento mayores, puede levantar una carga mayor que la que antes podía. Antes podía levantar una carga de 1.5 con una velocidad de 5 milímetros por segundo. Ahora, esa misma velocidad la está logrando con una carga mucho mayor. ¿Creen ustedes que mejoró o no mejoró la capacidad de ese músculo cuando lo estiré? Lástima que no estén para que me digan que sí. Porque si no, bueno, yo sospecho que si me van siguiendo me van a decir que sí. Sí, es verdad, profesor. O sea, ahora el musculito ese que es el mismo, yo no le hice nada, lo único que hice fue que moví el tornillo y lo puse más larguito. Y vuelvo a repetir el experimento y ahora ¿qué veo en la curva? Oye, para la misma velocidad de acortamiento, que son estos dos punticos que tengo acá, es la misma velocidad, yo lo estoy poniendo en 5 para no enredar el pastel, a 5 milímetros por segundo, este podía levantar una carga que apenas llegaba a 2, no llegaba a 2 todavía. Pero ahora en las nuevas condiciones el musculito puede levantar una carga a esa misma velocidad, pero mucha mayor carga. ¿Ven la cosa? Es decir, con este tipo de curvas yo detecto y miro, si es que es evidente, ahora mejoró algo en el músculo. ¿Por qué digo que mejoró algo? Cónchale, está produciendo la misma velocidad con una carga mayor. Y ya dijimos que a mayor carga, menor velocidad. Entonces quiere decir que en este caso con la carga más alta, si yo le pongo una carga mayor, el tipo en vez de dejar de contraerse o contraerse a menor velocidad, sigue contrayéndose a la misma velocidad que hacía cuando tenía la carga mucho menor. ¿Por qué? Porque el músculo está estirado. Entonces quiere decir que el estiramiento inicial, esas son las conclusiones que se van sacando. Para eso sirven estas cosas. Para eso sirven todos estos diseños experimentales y el traslado de esos datos experimentales a unos ciertos gráficos que me permitan entender. Si yo entiendo el asunto ya ahora yo entiendo perfectamente. ¿Qué entiendo perfectamente? Que entre la curva negra y la roja hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La curva roja fue hecha o se obtuvo con una longitud mayor que la curva negra. ¿Y entonces qué? ¿Qué pasó? No, simplemente que ahora, si antes el músculo necesitaba un máximo de 1.5 gramos para producir una velocidad de 5 milímetros por segundo
de acortamiento, ahora con 5 gramos produce la misma velocidad. ¿Es eso mejoría o no? Por supuesto mejoró. La performance del músculo, el trabajo, la función muscular se mejoró. ¿Por qué mejoró? Porque simplemente estiré el musculito. Entonces también pasa lo mismo. A una poscarga, por ejemplo, si yo ahora lo que analizo es poscarga, pongo ahora la poscarga. La poscarga aquí, vamos a suponer que son 5 gramos. Pongamos que son 5 gramos. A 5 gramos de poscarga ahora, es lo mismo, el mismo museo con distinta cachimba, es lo mismo que acabo de decir. A una poscarga de 5 gramos. Cuando la longitud era corta, fíjese que la velocidad de acortamiento era mínima. Con una carga de 5 gramos, en la curva negra, la velocidad de acortamiento era muy pequeña. Eso es leyéndola en este sentido. Antes leímos que a la misma velocidad, ahora puede levantar una carga mayor, manteniendo la velocidad. Pero también podemos entender acá que a mayor carga, mayor velocidad. Cuando la carga era aquí cercana a 5 gramos, la velocidad era mínima. Ahora, con una carga de 5 gramos, la velocidad ahora es mucho mayor. Es decir, está evidentemente el análisis, bien sea que lo mire desde arriba o que lo mire así verticalmente, el análisis me está diciendo el cambio de longitud en este músculo tuvo un efecto positivo. Mejoró la velocidad de acortamiento. Perdonen lo largo de esto, pero me parece que es esencial porque estoy tratando de explicarles cómo de una serie de experimentos individuales con datos individuales yo puedo trasladarlos a unas curvas llamadas curvas de función. Lo estoy ejemplificando en este caso con una curva de función llamado carga velocidad de acortamiento. Y estoy viendo cómo hay una relación que a mayor carga, menor velocidad de acortamiento. Pero que incluso cuando aumento la longitud inicial, esa relación mejora. Mejora en el sentido de que ahora puedo levantar la misma carga con mayor velocidad de acortamiento. O que para la misma velocidad de acortamiento puedo levantar cargas mayores. Esa es más o menos la idea. Entonces, en resumen, como dice ahí, en resumen, nosotros podemos sacar algunas conclusiones. Las conclusiones son, esto es muy importante, nosotros tenemos dos determinantes mecánicos, existen dos determinantes mecánicos, así ya vamos entrando en lo que se llaman términos técnicos. Existen dos determinantes mecánicos del rendimiento muscular. ¿Qué es un determinante mecánico? Un determinante mecánico es un aspecto de la mecánica de la contracción. No tiene nada que ver con el calcio, no tiene nada que ver con la troponina, no tiene nada que ver todavía. Sí tiene que ver, por supuesto, o sea, va a producir modificaciones sobre esas cosas. Pero son determinantes mecánicos, son aspectos mecánicos que el experimentador puede modificar, que determinan. Es decir, una contracción muscular puede tener distintos parámetros. ¿Cuáles parámetros? Puede tener distintos acortamientos, distintos desarrollos de tensión muscular, un mismo músculo, distintos acortamientos, distintos desarrollos de tensión y distintas velocidades de desarrollo de tensión o distintas velocidades de acortamiento. Pero esos parámetros, esas modificaciones están determinadas o pueden ser determinadas. Hay cosas que las determinan. ¿Cuáles cosas las determinan? Son varias. Por ejemplo, hay determinantes químicos, la concentración de calcio, la cantidad de calcio que se libere al interior del citoplasma, bien sea del retículo sarcoplásmico o bien sea desde afuera a través de los canales voltaje dependientes de calcio. Ese es un determinante, pero ese no es un determinante mecánico, es un determinante químico, electroquímico, si usted quiere. En cambio, en este caso, el determinante mecánico es un aspecto mecánico que está operando desde afuera del músculo. Está operando desde afuera del músculo. No tiene, por supuesto, que va a tener su influencia sobre aspectos internos del músculo, pero están operando desde afuera. Yo puedo modificar algo que es algo mecánico. ¿Mecánico por qué? Porque es una cuestión mecánica. Yo puedo modificar, por ejemplo, la longitud del músculo. Eso implica aplicarle una fuerza. Eso es mecánico. La fuerza es mecánica. Yo puedo modificar la carga. La carga que yo estoy aplicando es un factor mecánico. Eso es de ingeniería mecánica, no de física mecánica. Entonces resulta que se llaman determinantes mecánicos porque son determinantes que pueden estar expresados en una ecuación de física.
de la física mecánica. Entonces, esos determinantes mecánicos son el nivel de precarga o longitud muscular en reposo. ¿Ven? Que fue lo que acabamos de hacer ahorita. Mostramos una curva en donde modificamos la longitud inicial de reposo. Y eso lo hizo el experimentador. El determinante mecánico lo mueve. Sería como la variable independiente en estos casos. O sea, hay variables independientes que el experimentador puede modificar, y esas variables independientes, entre otras, él puede modificar otras cosas. Pero en estos casos concretos, puede modificar la tensión inicial, es decir, el nivel de precarga, es decir, el nivel o el grado de longitud inicial para que la contracción se produzca. ¿Qué longitud tiene inicialmente? Y dime qué inicial tiene, de longitud inicial tiene, y te diré cómo van a ser ciertos parámetros. Entonces a esas variables que el experimentador puede modificar y que son por un lado la precarga y por otro lado el nivel de poscarga, recuerdan también que aquí modificamos la poscarga. Aquí modificamos, dijimos que era 1, 2, 3 gramos, eso es poscarga. Y después aquí estamos mostrando que modificamos la longitud inicial, la precarga. Es decir, la precarga y la poscarga son conceptos sumamente importantes que vamos a trasladar ahora a la fisiología cardiovascular, a la fisiología cardíaca, pero que entonces son dos determinantes de eso. En resumen, tenemos dos determinantes. La longitud inicial, cuando se produce la contracción, cuando se estimula el músculo y se produce la contracción, ese músculo tiene una longitud inicial. Esa longitud inicial tiene un efecto importante sobre ciertos valores que vamos a llamar parámetros. Entonces, los determinantes que son la longitud inicial o la precarga y la carga, es decir, la poscarga, la carga que tiene que levantar el músculo o la fuerza que se le opone a la contracción, son determinantes mecánicos. ¿Cuáles son los determinantes mecánicos? Dos. ¿Cuáles son ellos? La precarga y la poscarga. ¿Qué es la precarga? La longitud inicial. Es decir, la longitud inicial de la contracción muscular. ¿Qué longitud tiene el músculo justo en el momento en que se inicia la contracción? También se expresa esa precarga en forma de gramos, porque los gramos ya les expliqué, los gramos esos determinan el grado de longitud inicial. A mayor precarga, es decir, a mayor cantidad de gramos, mayor es el estiramiento. Y la poscarga, el nivel de poscarga es el valor de la carga que el músculo va a levantar. Es decir, la carga que el músculo tiene que levantar y producir después el acortamiento. Son parámetros también, pero se llaman determinantes mecánicos. Esos determinantes mecánicos, cuando se modifican, se producen modificaciones en unos parámetros de la contracción. ¿Cuáles son esos parámetros? La tensión generada. Ya vimos un parámetro de eso, sí, como no, aquí está. Mire, la tensión generada en cada caso aquí fue distinta. Entonces ¿qué parámetro modificamos aquí? La poscarga. ¿Y cómo se modificó la tensión? Mire aquí, tensión, menor tensión, mayor tensión, mayor tensión. Es decir, ya vemos que eso es un parámetro. Entonces, la tensión generada, la velocidad de desarrollo de tensión, también es otro parámetro. No le vamos a parar mucho en este momento, pero es un parámetro. No solamente el desarrollo de tensión, ya se los dije antes, sino la velocidad a la cual se produce ese desarrollo de tensión. Otro parámetro, ¿cuál es? El grado de acortamiento, delta L. Y otro, la velocidad de acortamiento, que es la que acabamos de tocar. Entonces, en esencia, nosotros tenemos dos determinantes mecánicos que pueden modificarse y al modificarse afectan 4 parámetros de la contracción. La tensión, la velocidad de tensión, el grado de longitud acortada o el acortamiento muscular y la velocidad a la cual ocurre ese acortamiento. En esencia, nosotros combinando estos tipos de cosas pudiéramos obtener, dijimos que eso se podían trasladar, esos efectos a las llamadas curvas de función. Es decir, yo puedo obtener curvas de función cuando analizo el nivel de precarga, por ejemplo, estudio el nivel de precarga, es decir, el grado de longitud inicial para la contracción muscular, las comparo contra la tensión generada. Entonces puedo tener una curva que diga el nivel de precarga es tal, la tensión generada es tal. Eso es una curva de función. Otra que diga el nivel de precarga es tal y la velocidad de desarrollo de tensión es tal. Es decir, para cada determinante mecánico, yo puedo obtener
Si relaciono el valor de ese determinante mecánico, nivel de precarga, por ejemplo, con cada uno de los parámetros, voy a obtener 1, 2, 3, 4 tipos diferentes de curvas de función. Que me digan nivel de precarga contra tensión, contra velocidad de desarrollo de tensión, contra grado de acortamiento, contra velocidad de acortamiento. Y puedo tener otras 4 cuando analice el nivel de poscarga en función de la tensión, la velocidad de desarrollo de tensión, el grado de acortamiento y la velocidad de acortamiento. Puedo tener 8 curvas, teóricamente. De esas 8 curvas probables de función que puedo tener, en donde asocio cada nivel de precarga con los 4 parámetros, serían 1 y 4, y otro y 4, serían 8. De esas nos interesan algunas. Vamos a ver rápidamente cuáles son las que más nos interesan. Le puse una estrellita a las que realmente nos van a interesar a nosotros desde el punto de vista de la fisiología cardíaca. Que Dios entonces los bendiga. Que tengan ustedes una feliz tarde. Bueno, señores, muchas gracias. Gracias. Dios también. Realmente Dios.